pero más es un campo de observación que tiene 13 años, que trabaja valores, conceitos, pedagogía y tiene resultados. No voy en la presentación tomar tiempo con, por ejemplo, los principales motivos que tuvimos a criar el programa. Voy a pasar rápido, porque, por ejemplo, en 2003, cuando comenzamos a pensar un programa más integrado con abordaje sistémica, era necesaria, a primera cosa, comprender la naturaleza. La segunda cosa, cómo aterrizar con los grandes problemas en los microterritorios, microcuenca, por ejemplo. Entonces, por eso tratamos mucho de reflexionar sobre los cambios climáticos, sobre la cuestión de agua, de energía, de alimentos, e incluso sobre los problemas de calentamiento global, de las injusticias sociales y todo más. Por ejemplo, siempre colocando un poco esto, mira, esto es o qué. Es la cosa más fuerte que sociedades no pueden ser sostenidas donde el medio ambiente sucumbe. O comprende eso o no. Y hay algunos que hablan sobre esto, ¿no? Nuestros problemas actuales provienen de nuestra solución de ayer. O cambia el pensamiento y no es con el mismo pensamiento que causó los problemas que vamos a resolver los problemas. Por ejemplo, hay una matriz de pensamiento que tiene que se trabajar, pero no es la cosa más urgente y principal. Trabajar el cotidiano de esto, no es una cosa teórica. Y por eso el escenario pide una nueva ética, pegamos todos los documentos planetarios, lo último incluso de Papa, entonces, y esto que quería destacar un poco más, es la cosa de la gobernanza. O que tenemos hoy profundamente presente es hablar mucho de gobernabilidad, pero poco de gobernanza. Y gobernanza es mucho más que gobiernos. Y gobernanza es, por ejemplo, una otra mirada de gestión. Es comprender que para tener una gobernanza innovadora, hay que tener la sensibilidad de que los compromisos tienen que ser compartidos, las metas tienen que ser compartidas, no es plato hecho. Hay una resistencia cada vez más grande en la sociedad por platos hechos. La cosa también que miramos mucho es trabajar la cosa de la responsabilidad compartida. Muchas veces las personas indagaban para nosotros: mira, pero yo no tengo que hacer, soy muy pequeño. Y nosotros hablamos: mira, los grandes tienen grandes problemas y tienen grandes responsabilidades. Pero todos nosotros tenemos alguna posibilidad de hacer cosas. Desde la separación de la basura en su casa, desde el cambio de tipo de alimentación no saludable, por ejemplo. Entonces, es un poco comprender que la responsabilidad compartida, incluso con los ODS, no es posible hacer la responsabilidad compartida sin pactuar con los actores. La propia ministra habló de la importancia que Costa Rica está haciendo de un gran pacto nacional el día 9, pero mira, es sociedad, empresas y gobiernos. Es arcaico mirar los ODS pensando que el gobierno tiene que hacer una cosa, sociedad hacer otra cosa, o las empresas, que es problema de las empresas, o solamente las empresas. Entonces, ¿qué conflictos encontramos en la cuenca que estamos trabajando? Deforestación, eutrofización aguda, la erosión, los problemas de agua servida, sequías, desastres naturales, problemas de basura. Mira que se pasó en la región, 1990, 50, y ese es un parque nacional, por eso que está verde en 2000.
Hoy ya cambió un poco esto. ¿Qué es eutrofización? Es el aporte de nutrientes orgánicos y minerales, por ejemplo, desechos de los animales humanos, residuos industriales, abono, fertilizantes. Todo eso son problemas críticos que van a presentar en los pequeños, los grandes y al final el océano. El proceso de macrófitas, el proceso de plantas acuáticas, y que es un problema. Y es interesante que cuando usted mira los ODS, hay un ODS que dice, ¿qué tengo que ver en el interior de Brasil con un ODS de océanos? Pero el primer punto del ODS de océanos es el crítico aporte de nutrientes orgánicos y minerales que salen del continente. Entonces, parece que no tiene nada a ver, ¿cómo no? Entonces, es un problema también, quiero voltear só un poco, es otro problema que tiene Cecilia, es el problema de las algas, porque con los verdes son... Pero, ¿o qué se pasa con esta situación? La tendencia es para algas tóxicas, entonces compromete todo. No es agua para beber, no es agua para producción de pescado, no es agua adecuada para balneabilidad y cualquier cosa, mismo para producir energía. Entonces, el programa Cultivando Agua Buena es un poco hijo de una mirada estratégica que tuvimos de comprender o que es una empresa ciudadana. Cómo mirar 30 años adelante y con esto tener un escenario de participación de la empresa, no como empresa repasando plata, por ejemplo, no, como partícipe, como actor. La otra cosa es los cambios climáticos. La otra cosa, ¿por qué no una empresa de inclusión social y productiva? Y ¿por qué no también de integración regional? Si yo estoy ahora acá, porque también decidimos en 2003 que Itaipú podría ser una empresa de hacer la integración latinoamericana, contribuir. Ahora, quiero decir una cosa fundamental para no perder de vista que el problema que muchas veces vamos a encontrar con alcalde o con cualquier uno, es decir, ¿y el dinero? Voy a hablar una cosa, muchas veces nosotros rompemos con una gran idea porque la primera palabra es dinero. Y por eso, cuando usted tiene pedagogía diferente, você no va a hablar en dinero. Dinero es la etapa que usted puede hablar en plata porque usted cuantificó o que usted decidió hacer. Si usted comienza hablando en plata, las personas se afastan. Otra cosa es el papel, por ejemplo, del ministerio acá. El papel de empresas públicas de Costa Rica o el papel de la universidad. Es comprender cómo podemos juntos articular las fuerzas. Imagina aí uma microcuenca. É mais importante o que? Repassar um recurso para a alcaldía hacer a coisa? Ou uma organização não governamental? Ou é mais importante articular as forças? Mapeo de los principais actores que podem contribuir para cambiar. Por isso é mais importante muitas vezes articular as forças, compartilhar sonhos, sumar esforços e dividir responsabilidade. Não é muitas vezes costume de muitas organizações ou mesmo de liderazgo entender o papel de compartilhar sonhos e sumar esforços. Pero la cosa más permanente, más estructurante son los cambios culturales. No sentido de, por ejemplo, mecanismos que tenemos de, por ejemplo, en Brasil es muy fuerte la cosa de las personas que siempre miran al gobierno como el padre, como el madre.
a que hace las cosas para mí, ahora sí, yo voté. Y es una postura no ciudadana y profundamente que es de reactiva, no de activa, solo reage, ¿no? Y es una cosa también que tiene que muchas veces pensar, que para la planificación estratégica es preciso muchas veces hacer gestión de programas. Hoy estamos hablando un poco en la universidad sobre la cosa de cuánto que se gasta muchas veces en los medios, pero no se alcanza las finalidades de los programas. Entonces, por eso es importante optimizar, que hablábamos un poco antes, optimizar los recursos humanos, materiales y financieros, convergindo las fuerzas y las acciones. Por ejemplo, muchas veces en una microcuenca, si usted consigue hacer un mapeo de qué el gobierno pretende hacer, solo con que el gobierno local, provincial y central, y más la participación de las comunidades, muchas veces tiene 50% de lo que precisa para hacer cosas. Pero muchas veces no acontece eso porque uno está acá, otro no dialoga, está haciendo otra cosa y no optimiza. Entonces, gestión de programas es un poco que se pasa. Mira, todo acá nosotros tenemos acceso a las tarjetas de crédito, ¿no? En segundos la tarjeta está liberando eso pasando por Miami. ¿No es verdad? Pasa por Miami o otra central que hay. Pero ¿qué tiene por detrás de toda esa estructura planetaria? Es la matricialidad. Y nosotros muchas veces no queremos trabajar la matricialidad. Cada uno con su feudo, su... hablamos en portugués como la caja pequeña. Estoy solo en mi cuadrado, no miro las cosas. Y acá hay una cosa importante que es la gestión de información territorial. Es fundamental comprender que las informaciones están prontas, pero que no están sistematizadas y agrupadas. En lo mismo gobierno muchas veces tiene una fija que habla de familias pobres, pero la salud tiene otra fija. Cifras. Cifras o relaciones. Los más pobres de una microcuenca, ¿no? Pero muchas veces la escuela tiene una, la salud tiene otra. Son cifras diferentes. Estadísticas y también, sí, y ¿qué público es? Entonces, es importante, acá el nombre más concreto es Cadastro Técnico Multifinalitario, pero es un poco sofisticado hablar, Cadastro Técnico Multifinalitario, pero tiene un cadastro disponible con las informaciones, incluso para poder convencer y trabajar más con las comunidades. Otra cosa importante es, por ejemplo, hacemos mucho, claro, la gestión participativa es definitiva, y acá utilizamos el programa, y estamos sugiriendo mucho hacer esto, que es el PDCA, la planificación, la ejecución, la avaliación y la corrección. Pero muchas veces las organizaciones se preocupan mucho más con la certificación del PDCA do que con aplicar la metodología, que es como todo el año vamos a hacer una avaliación de las acciones. Yo que aprendí en mi vida con las avaliaciones, porque muy temprano tuve la oportunidad de ser secretario de la provincia de Energía, Medio Ambiente, Habitación, Control de Erosión y Saneamiento. Y cuando me flagré, me entendí de cómo era difícil convergir las acciones de lo mismo gobierno. Pero lo más importante y complicado que tuve fue entender esto, que es no hacer las avaliaciones. Cada 6 meses hacemos avaliaciones, correcciones excelentes de quien estaba viviendo la cosa. Esto es rápidamente, entonces la abordaje sistémica no puntual es otro problema. Por esto, para hacer el programa, y acá está muy correcto estar en la planificación,
Pero ¿cómo podemos infragubernamentalmente, dentro del gobierno, dónde está la agricultura con nosotros? La salud, la educación. Y así podemos hacer un mapeo de todas las partes del gobierno que tiene que intervenir en la microcuenca que vamos a trabajar. Porque si no, una cosa, por ejemplo, caminos rurales. Caminos rurales es un problema en todos los lugares. Muchas veces con la Secretaría de Obras. ¿Y cómo vamos a trabajar la recuperación de las microcuencas sin pensar y rever muchas veces los caminos rurales que son en gran parte erosivos? Só para citar un ejemplo. Vamos lá. Acá, ¿por qué fomos para la cuenca? Porque es la unidad de planificación de la naturaleza. Mira cómo es la naturaleza. Acá está una de las más grandes cuencas del mundo. Claro, la más grande es Amazonía, Congo y todo lo más. Acá, todo estos 5 países tienen participación en una cuenca del Plata. Pero, ¿qué es la cuenca del Plata? Es esto, pero macro. Aquí es microscópico. Es así la naturaleza. El río principal, los afluentes, y toda la vida que tenemos toda la vida está en microcuenca. Ninguna de las personas que están acá, ningún comercio, industria, cualquier cosa, hay una microcuenca en su territorio. Por eso que es una cosa interesante, que podemos decir que lo que se hace en una microcuenca afecta a todos. Por eso podría ser, mira, ¿no? Y aquí está divisor porque inicia otra microcuenca. Entonces, a agua como elemento integrador. Acá un ejemplo muy claro. Antes del programa, Itaipú hace un trabajo muy interesante de cuidar del embalse. Después, un poco más con los vecinos del embalse. Pero acá está la cabeza de los principales problemas de un territorio. Acá está el cuerpo, acá que está el pie. Si trabaja solo acá, está trabajando el pie. ¿Dónde están los nacimientos del agua? En los divisores de la naturaleza, no es por municipio que está dividida la naturaleza, no es por provincia. Por eso la provincia, el municipio es geopolítico, isso aquí es biopolítico. Es de la vida, de la naturaleza, es otra concepción. Entonces, por eso quería decir que acá, voy a repetir, está para nosotros una de las principales seivas, habla seiva, del programa. Acá está una microcuenca, ¿ok? Dentro de la cuenca, la subcuenca, la microcuenca. Comenzamos con 2 microcuencas. Estamos con 217 microcuencas recuperadas los pasivos colectivos. Entonces, acá en este territorio, hacíamos reuniones de sensibilización. Isso es muy importante, porque que es la diferencia, que es cómo tocar corazones y mentes para hacer reflexiones para después la acción. Por ejemplo, acá, ¿qué se hace en reunión de sensibilización? Mira, acá es un poco comprender que tiene que tocar a las personas. Preguntar, por ejemplo, ¿cómo está la agua acá? ¿Cómo están las cosas de las relaciones de los vecinos? El barrio, pero acá tiene otra división, ¿cómo es? Sí, cantón, barrio, distrito. Cantón, ¿eh? Sí, provincia. Cantón y todo. Entonces, mira, es un poco reflexionar sobre esto, ¿no? Pero una cosa que tuvimos mucha convicción y al tiempo firmó bien la idea que estaba correcto, no tiene la palabra culpable. Si usted quiere sumar esfuerzos, involucrar las comunidades, como usted llega diciendo, mira los desechos de los animales, la basura acá, ¿por qué usted? ¿Por qué esto? ¿Por qué? No, es sumar, pero haciendo reflexiones, incluso muchas veces profundas. Cuando se tiene la sensibilización después de 1 o 2 horas, muchas veces se para ahí en ese día para decantar esto, pero enseguida se comienza a construir los mecanismos
permanentes de participación, no eventual. Hay muchas prácticas que es homologatorias por parte de las comunidades, no de elegir sus prioridades e interés. Acá no, estamos diciendo, mi comité gestor es para agregar poluidores, poluidos, universidad, gobiernos, pero también organización no gubernamental, muchas veces iglesias, escuelas. Entonces, ¿qué es el comité gestor? Es la cogestión del programa que tiene la coordinación, pelo que estoy entendiendo acá, del Ministerio de Planificación, que tiene, por tanto, una arquitectura interna que tenemos que construir de los actores infragubernamentales dentro del gobierno para trazer los otros actores que es fuera del gobierno. Pero convivir con incluso poluidor y poluido, porque es una cogestión. O que tenemos de acciones en la municipalidad, por ejemplo, en la microcuenca, siempre el comité gestor participa. ¿Qué tipo de convenio? ¿O qué vamos a hacer? Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a verificar que es acá que vamos a tener el plan de trabajo. Otra cosa importante que acá estoy mirando, que no sé qué se pasó, es comité gestor y colectivo educador. Yo puedo decir que es un poco el problema, no puedo hablar de Costa Rica, mas en muchos lugares encontré, por ejemplo, una acción de educación de la organización no gubernamental. Bien, otra acción de, por ejemplo, el gobierno municipal. Às vezes una acción del club de servicios, Rotary, Lions, etc. Y muchas veces con lo mismo público. La voluntad de hacer, pero no hay articulación. Entonces, por eso creamos también el colectivo educador, para que las acciones de educación ambiental formal, quieren las escuelas, pero la no formal, no es posible trabajar solo con los niños. Es un poco una transferencia de responsabilidad. Los niños que tienen 8 años, hoy para ser ministro de planificación de Costa Rica, quien sabe necesita más 40 años. ¿Y cómo va a estar el planeta en más 40 años? Tareas del futuro, voy a explicar rápidamente. Ajuste de colaboración. Acá estamos hablando de plata. Mira. Hacíamos un pacto de las aguas en cada una de las microcuencas con las comunidades urbanas y rurales de PIAN, assinatura de convenios y la evaluación anual que ya hablé. Acá es un ejemplo de comité gestor que tiene poluidor, poluido, que tiene, por ejemplo, el Instituto Ambiental del Brasil, la empresa de asistencia técnica, Instituto Ambiental de la provincia, Secretaría de Agricultura, Universidad, Cooperativa Agropecuaria, por tanto tem público, privado, universitario, etc., etc. Acá son 329 talleres del futuro que hasta hoy hacíamos en la cuenca donde trabajamos. ¿Qué es taller del futuro? En la misma microcuenca, con las comunidades que tuvimos, la sensibilización, que sabe que está se construyendo el comité gestor y el colectivo educador, volvíamos no más que 1 o 2 personas que tienen la capacidad de hacer no solamente motivación, pero de facilitador, porque en Muro de las Lamentaciones nosotros no hablamos, estimulamos para la comunidad, las personas de la comunidad, colocar sus inquietudes, sus críticas, sus angustias, todo esto. ¿Por qué? Porque es una cosa interesante. Primero es cuidar mucho con la nomenclatura. El Muro de las Lamentaciones no tiene que explicar. Si colocaba acá, mira, planificación y estrategia de la microcuenca, tiene que explicar todo, ¿no es verdad? Nosotros tenemos una lenguaje que es propia de nosotros, pero pregunta al público si muchas veces tengo una experiencia muy rica, salí de un gran evento que estábamos y pregunté a una señora, mira, ¿gustó? ¿Cómo se pasó? Excelente, aquel señor alto, mas ¿cómo habla bien? Yo no entendí nada, pero habla bien. ¿No? Entonces, es una cosa, Muro de Lamentación. Y todos los lamentos se anotan. Mira, acá tiene una cosa muy subrepticia.
que es la victimología. Brasil no es más campeón en fútbol, pero es campeonísimo en victimología. Siempre los otros son culpables. Yo no hace nada, soy un coitadinho. Ellos, la basura en el patio vacío, ellos. Porque es un poco la victimología, ¿sabes? Que es del ser humano, pero los latinoamericanos es experta en victimología, ¿no? ¿También? Sí, es una cosa. Yo soy un coitadinho, no puede ser. Y otra cosa, es también un poco resultante de políticas mucho paternalistas, asistencialistas, ¿no? Emergentes de ciudadanía individual y colectiva. Pero es un ejercicio de ciudadanía. ¿Por qué? Porque estamos ouvindo las personas. Pero otra cosa que es común en el mundo todo es hacer esto: lamentos y diagnósticos. Parece que hay más o menos 15 o 30 vueltas al mundo de ejemplares, de volúmenes de diagnóstico. Pero por eso el mismo momento que terminan los lamentos, cierra los lamentos, no tiene más lamento. Vamos a soñar. En Brasil es terrible, de cada 10 noticias, 12 son pesimistas. Es impresionante. Si usted asistir todos los programas de televisión de gran noticiario, al final del día se coloca una piedra en el pescuezo y juega en el río. Vamos a soñar, esperanzar. Árbol de la esperanza. Ingresa en el local de reunión, en la reunión, una árvore frondosa y vamos a comenzar a soñar. Entonces, Cruz tiene un sueño. ¿Qué sueño, Cruz? El sueño que tenemos que hacer acá un trabajo con la cosa de basura que está incomodando mucho, pero cuidado con la basura y todo más. Sueño. En discusión, en votación. ¿Aprobó? ¿Todos? Sí, sí, sí. Cruz. Cola en la árbol de la esperanza. Pero el sueño no es más de usted, Cruz. Es de todo. O que no tiene voto de todo, no va para la árbol de la esperanza. Cuando se agotan los lamentos, vamos a ejecutar. Inspirado en la Carta de la Tierra, Camina Adelante, el último capítulo, porque aterrizamos con muchos documentos planetarios, pero no de manera teórica. Camino adelante no tiene que explicar, es para frente que se anda, camino adelante. Pero el camino adelante, ¿qué es? Los sueños muchas veces hay estratosféricos, acá no está aterrizando. Y comprendiendo eso, mira, los rituales, la simbología, para nosotros son muy importantísimos como mecanismos de trabajo. Por ejemplo, acá ¿qué hay? Es así, es un poco los cambios, ¿no? Es un camino largo. Acá está lo que decidimos hacer de la árvore de la esperanza. Acá está el plan de trabajo. ¿Qué se pasó entonces? Yo tengo en la mano posibilidad de cuantificar. Antes no. Es una inversión que se hace. Plato hecho para la comunidad. O una persona dice, no, tiene que hacer eso, tiene que hacer aquello. No. Es un proceso, y es interesante, quiero decir, no hay un proceso como este. 329 tareas del futuro, ninguno de este tuvimos necesidad de más de 45 o 60 días. Por eso, andar rápido. Pero es fundamental personas con sensibilidad. Tiene que gostar de gente, para gentes accionar. Si no, no sirve. El mejor persona que tiene en Costa Rica de agua, si no gosta de gente, de trabajar con gente, no sirve. Sirve para investigación. Está bien. Pero para trabajar con gente, tiene que gostar de gente, entender de gente, sensibilidad, tiene que tener amorosidad. Por eso, acá está, pero podemos ir directamente para la acción, no. Creamos una cosa muy interesante que es la Agenda 21 del Pedazo, que es el Pacto de las Aguas. En cada una de las microcuencas, ¿tiene 5 minutos? No, tiene lo que quiera, pero la gente... No, tiene, comprendo. Tiene 15 minutos porque ustedes terminan a las 4:30. ¿Puede ser 15 minutos? ¿Más? No sé, ya dice. Lo que se pasa es, Pacto de las Aguas, ¿por qué pactuar? Porque las personas
quanto mais externam vontade, firmam compromisso, é mais fácil de executar as coisas. Então, temos o plano de trabalho que é caminho adelante. Então vamos agora reunir todos os moradores, todas as famílias urbanas e rurales de la microcuenca, que muitas estiveram em la sensibilização, que outras estão no comitê gestor, o coletivo educador, pero quem participou del tarefa del futuro ou outros que nem participaram, pero estão interessados. Então é para reunir num local para ser o Pacto das Águas, pero uma coisa profundamente diferente. Se o diretor de Itaipu está em el Pacto de las Águas, habla al final, não el início. 2/3 del pacto é solamente com os actores locais. Não é permitido empleados de la municipalidade ou de Itaipu hacer pacto de los rituales, aparte de los rituales, com os actores locais. Esse é protagonismo. E isto é outra coisa que agregamos, é um pouco mais retomar os rituais. Por exemplo, mística del agua. É só moradores locais. ¿Notaram um pouco isto? Todos com a camiseta de la microcuenca. Porque é adornar-se do território como el espaço cultural, espiritual, místico, mítico, de paisaje, incluso de conflitos. Pero Nova York é onde eu vivo. E é interessante que fazem ensaio, vão lá, pegam, né, mostram a água, porque há todo um ritual. Mística del fuego, mística de la tierra, mística del aire. Por problema que temos em Brasil, agregamos a mística de la paz. E é uma coisa impressionante. É uma coisa assim, uma coisa assim espetacular, a manifestação de ações que tivemos com os pactos. Canto, dança, poesia, manifestação de terceira idade, todo o tipo, mira. Então, o que se passa é que os pactos passaram a ser um momento de celebração, não somente para afirmar, não somente para um discurso do diretor de Itaipu, depois do hino nacional e tchau. Não? O que se passou agora com isto? Mira, é todo isto com os atores locais. Aí, no último terço, hablan las autoridades de fora, pero todos vão firmar, todos firmam. Nós, no início, Cruz, decidimos que vamos terminar isto com a firma. Se tiver um cantor, uma coisa local, bem, mas termina com a firma. Na primeira microcuenca que completamos, as mulheres chegaram para nós: mira, cá quando tem coisa boa, tem que ter torta, pastel. Cá, cumpleaños, pastel. Fiesta de igreja, pastel, matrimônio, pastel. Então vamos fazer um pastel. Pero se hacen o pastel, não? O que é pastel? Incorporaram a unidade de planificação da natureza, seu território, que é a microcuenca, pero com o saber da gastronomia local, a sensibilidade de celebração, que é a torta, etc., coisa boa. E é interessante que então passamos a adotar que o último acto do pacto é cada um ter o pedaço do pastel. É emocionante. Essa mulher, eu lorei, isso não é comum, mas quase todos os dias. Essa é uma sem terra. E esse é um assentamento, mira, está muito quadradinho, é um assentamento de sem terra. E diz: mira, diretor, vem cá. E você sabe que dos nascentes de minha finca, as oreadas não têm mais. E estava muito triste. Pero agora vamos mudar. E pegou pela mão, ao final do espaço da reunião, e disse: mira, acá está minha finca. Eu contribuí para fazer o pastel. Hoje vou comer este pedaço. Isso não tem que fazer nenhuma teorização. Eu vou falar rapidamente porque o tempo não permite.
que utilizamos mucho la práctica de pensar la nuestra práctica. Es muy importante. ¿Cómo es su práctica con la agua? Con el cuidado del suelo, la relación de barrio. ¿Cómo es esto? Entonces, por esto quiero decir que la educación es muy importante. Quiero decir que cuando usted habló de la microcuenca, puede ser pequeña, etc., pero es fundamental la educación. Cómo involucrar las escuelas, pero también cómo podemos tener, por ejemplo, los adultos, no solamente los niños, pero comprender, por ejemplo, la importancia de la educación no formal, no solamente la formal. Y otra cosa, como tenemos el comité gestor, pero estoy hablando ahora, 13 años después, 15.400 protagonistas de educación ambiental, empleados de Itaipu en la educación son 5 personas. ¿Por qué? Porque se hace esto que es investigación, acción participante. ¿Qué es la investigación participante? Es involucrar representantes de seguimientos para hacer los procesos participativos. El colectivo educador contribuye para hacer, por ejemplo, de hacer el cardápio de contenidos del curso, pero también para hacer la selección de los invitados para el curso. Eso es muy importante. No es el alcaide, no es el director de Itaipu que va a decir, y usted, por favor, mi amigo, vamos a hacer el curso. Mira. Cardápio es Menú de contenidos del curso. Y es interesante que el curso es una metodología, quiero decir, que es para nosotros definitivamente rica, que es personas que aprenden participando. Y usted tiene el grupo que hace el curso. Para concluir el curso en la etapa del proceso, tener el certificado reconocido pelo Ministerio de Educación, no tiene que hacer ninguna monografía. Hay que constituir comunidad de aprendizaje. Mira, el primer curso que hacíamos del proceso formativo, agregamos, acá no tiene, 2.907 nuevos actores del programa. ¿Por qué? Porque cada uno tiene que colocar 10 en una comunidad de aprendizaje de multiplicadores, no parente, amigo o completar numéricamente. Es espectacular el efecto multiplicador. Otra cosa que hacemos, por ejemplo, una cosa se pasa con otra. Começamos a involucrar a educação ambiental, más las escuelas, começamos a mirar los problemas de la comida de los niños, que hablé rápidamente incluso con quase todos, menos esta que no estaba presente. ¿Cómo es su nombre? Luz Marina. Luz Marina. Luz Marina. Luz Marina. Caramba, Luz Marina, Tiene 2 veces fuerza, Luz Marina. Curso de alimentación. Entonces comenzamos a hacer trabajo con las escuelas, también en la cosa, ¿por qué? La crisis planetaria también es alimentaria. La actual generación de Norteamérica va a vivir menos que de sus padres. Estilo de vida y comida que come. Es una estupidez humana. En vez de tener más expectativa de vida, menos por problema de... Entonces, mira, hacemos eso que es un concurso de platos saudables con las cocineras. Acá está, por ejemplo, uno de los libros. Recetas orgánicas y así a cada 2 años. Y es impresionante que cambió, porque hacíamos la cosa más importante, que es los nexos, agua, agricultura familiar, suelo, producción, escuela, comida, salud. Y otra cosa importante trabajar la cultura del agua es o que se hace con el agua, por y en el agua. Eso que responde todo el problema que hacemos con el agua. Pero hay también la poesía, los sueños del agua. Y por eso estamos trabajando mucho, que hablé y no voy a repetir, la cosa de uso y reuso. Pero aprendí con Francisco Gutiérrez, Cruz Prado y otros que tienen que tener un proyecto ecopedagógico. No participamos de las cisternas, Itaipu no participa si la escuela no tiene un proyecto ecopedagógico. De hacer las conexiones, la abordaje sistémica. Porque o que se pasa normalmente? Si usted hace una cisterna en las escuelas, puede ser que el día de la inauguración los niños tienen que cantar el himno nacional. Y la autoridad siempre demora para regar. Então estão quase dormindo. Agora vamos cantar el himno, sí. Cantar el himno. ¿Qué está?
bla, 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 bla. No. Cisternas es un proyecto pecador. ¿Cuánto la clase de matemática calcular cuánto de arena de fierro? A cada 3 meses, ¿cuánto la escuela está gastando menos con agua? Tener una huerta, para tener aula acá de biología, de ciencias. ¿Qué es fotosíntesis? Un cantero con agua, otro sin. Eso, todo más. Es una cosa muy importante que es para mantener los esfuerzos de corregir los pasivos, también preparar las comunidades de la microcuenca, los voluntarios que quieren, para hacer un curso de monitoreo participativo de la calidad. Van a mirar pela primera vez en su vida que con un físico-químico muy fácil de manejar, pero con una lupa que se tiene más estes sensibles, agua buena. Acá, agua contaminada. Es así que se pasa con la mentalidad de ellos. Cambia el chips. Porque consegue mirar, mira, agua es lo mismo. No es lo mismo. Lupa, vamos a mirar. Leonardo Boff, que hace mucho la reciclaje de los mestres de las escuelas y todo lo más, voy rápidamente mostrar los efectos de 207 microcuencas. Por ejemplo, nacimientos de agua. Acá, fuentes o nacimientos. ¿Cómo habla? Nacimientos también. Bueno, Los dos. Mira, ¿qué quiero decir? Eso aquí es impresionante. No hay una fuente de agua revitalizada que no duplicó la cantidad de agua. Pero mira, ¿qué es recuperar? 50 metros cerca, especie nativa reflorestada, no hay más contacto de la pecuaria, de la agricultura, de los humanos, y usted aviva las venas del nacimiento. Es impresionante. Esse incluso es representante de Ban Ki-moon que pasó 5 días mirando esto. Por ejemplo, una comunidad que las personas estaban saliendo, 3 pozos perforados y secaron. ¿Y qué vamos a hacer? Conclusión, otra cosa, problema erosivo. ¿No? La pecuaria es muy erosiva, el camino del gado. La cosa de la agricultura. Entonces, ¿qué es después? Mira, antes, después. Mira, erosión. Eu não sei acá em Costa Rica, mas uma parte de Brasil, a natureza necessita 400 anos para produzir 1 centímetro de suelo fértil. Esse aqui perdeu quantos centímetros? Porque a rubia de nós não são. aquí se está En sembrando. Cartago hay una represa, Cachí, que es zona agrícola y es muy se erosiona mucho. La represa tiene que estar todos los años dándole. Pero é impressionante, temos que falar com a direção da empresa, diz, mira, quanto está gastando cada ano? Vamos recuperar a fuente, vamos recuperar a microcuenca, de onde vem a coisa. O que é isso? Mira, o nascimento da água, mira, o nascimento de água é cultivador de água. Está acá, a água está cultivando, crescendo, aumentando. O que é isto? Isso vai parecer como vai ficar depois, assim. ¿No? ¿Qué se pasa así? Mira, imagina con la declividad que tiene esta finca o varias fincas acá, ¿qué se pasa con la lluvia, con la agua de la lluvia? Con suelo. Y la parte que va embora es la erosión TIA, es lo más fértil. Que va afuera. Afuera. Ahora, ¿qué se pasa con esto? Se pasa que el agua penetra, no tiene cómo salir, que hay la curva de nivel. Mejora el suelo freático, mantiene el suelo más húmedo, resiste más a la sequía. Ese es un cultivo de agua. Otro cultivo de agua es plantar sobre la palla. Nosotros copiamos mucho la agricultura europea, que tiene 6 meses de nieve. Tiene que labrar. Pero tenemos también de tanto labrar la erosión eólica. Cuando tiene el viento que hace aquella nube es erosión eólica. El viento está levando la parte más fértil del suelo. Y las personas, olha, cierra la ventana. La ventana está acá de usted. Está se pasando. Y eso es una cosa también que no sé cuánto acá tiene en el territorio de Costa Rica de tierra con agricultura mecanizada, de ese tipo. Pero quiero decir,
Una de las más importantes acciones en la agricultura para enfrentar las emisiones de gases de efecto verdadero estufa es es plantio directo de la palla. Sí, sobre la cosecha. Y se terminó de hacer la cosecha, planta sin labrar. Sin labrar. Y el efecto estufa es el efecto invernadero. Sí. Es otro problema grave que había, que los caminos rurales erosivos. Porque las estradas que se construyeron todas cartesianas, tienen que rasgar aquí donde está Luz Marina morando, agua morando. Está la comunidad de allá. Rasga, 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 vamos a hacer. ¿Cuál es la mirada? Más corto, más reto, menos costo y hacer luego la estrada. Pero la naturaleza no es así. La naturaleza quiere esto, que es una estrada ecosistémica. Está acima de la plantación, tiene disipador de energía del agua que cae sobre el camino rural, que es bigode, que habla en portugués. Entonces, ¿qué se pasa? También cuando tiene lluvia, la agua de la lluvia no llega en el camino rural. Y la lluvia que cae sobre el camino rural permanece penetrando y tenemos esto. No hay agricultor, no hay alcalde que no quiera esa estrada, porque pasa años con pequeñas manutenciones. Pregunto, una microcuenca que vamos a trabajar, tenemos que mirar bien cómo son los caminos rurales, pero vamos a tener que convencer también que es un otro tipo de camino. Pero ¿cómo vamos a convencer? Mostrando eso. Y haciendo, quién sabe, una representación, es una cosa para mañana, podemos llevar 15 o 10, no sé, para mirar en la región donde está el programa y hablar con los agricultores, con los alcaldes, con los concejales, con el productor rural, con todos. 4 días. Adelante, ella es la directora de Planificación Regional. Mucho gusto, qué placer grande, bienvenida. Entonces, eso es un ejemplo. Ahora voy a acelerar. Otra cosa que no sé cómo se pasa acá, pero es común en la América Latina y en muchos lugares, que es deflorestar hacia el río. ¿No? Pues costumbre, vamos adelantando. ¿Qué se pasa? La naturaleza necesita de proteger las aguas. Así como nosotros, ¿no? ¿Qué tenemos acá? ¿Cómo está Sirius? ¿Perdón? Que protege el ojo. Pestaña. ¿Qué es? Acá no tiene pestaña. Pestaña es esto. Es la protección de los ojos de agua. Por eso, entonces, involucrando las escuelas, las comunidades, hoy tenemos 1.400 kilómetros casi perto de la franja de protección y no tiene una acción contra el programa. Y usted no puede tener idea que se pasó en Brasil con la cosa de tener franja de protección. Conflitos. Nós conseguimos hacer quase 1.400 kilómetros hasta hoy, con 30 metros, reflorestando con especies nativas, cerca y protegiendo los pequeños ríos. ¿Qué se pasó? Volvieron 55 especies de flora y fauna en menos de 5 años. Con esto, retornaron las abellas. La región hoy es un polo nacional de producción de miel. Hay una cooperativa que tiene 280 puntos de venta de miel. Y esa cooperativa tiene solo 8 años porque no había más miel. No había el hábitat de la abella. Es una cosa que se refloreció alrededor del embalse. Eso no es el programa, es antes. Es espectacular el trabajo que hace Itaipú luego al inicio del embalse de reflorestar a margen del embalse. Todo el embalse está protegido por una franja de protección. Eso que se pasó con la cooperativa, está haciendo incluso ahora, sabonete, sí, van a hacer creme, ¿no? Y trabajamos mucho un tipo de miel que tiene América Latina toda, que es la abella que no pica. Y que es
produce menos, pero es totalmente medicinal el miel. Y tiene un valor mucho grande. Es otra cosa, por ejemplo, acá es, agregamos la plataforma Itaipu Energías Renováveis. Acá está una microcuenca, cada punto de este es un productor de cerdo o de leche, y cada uno tiene un biodigestor. Pero el gran programa que conseguimos hacer es canalizar el metano, y en un único punto acá tiene una usina termoeléctrica biogás. Todos ellos están secando los granos que produce la agricultura, y están teniendo incluso el gas de cocina, pero también toda la energía es de los desechos de los animales, antes con pasivo ambiental terrible. Y el excedente la compañía de energía de la provincia compra. Y la próxima etapa es el utilitario, el equipamiento con gas de biometano. Mira, es también la cosa de los ODS. Un grave problema se transforma en una rica solución. El pasivo es un activo, pero lo más importante, no está colocando en el río los desechos de los animales, somando con los humanos, somando con los desechos, por ejemplo, de los problemas de los residuos industriales, el gran problema que tenemos de la eutrofización que hablamos antes. No quiero mostrar acá porque no coloqué, quiero solo decir, en China hay determinadas regiones de balneabilidad de playas que hay periodos del año que no consigue entrar el agua sin tirar las macrófitas. Pero peor, en Florida, mes de julio, gran parte de una región de Florida, el gobierno de Florida dice, cierra los resorts, no entre el agua, o solamente la piscina del resort, por la contaminación. Acá agora vou repetir rápido, esse é outro suporte com a Secretaria de Agricultura da província, da municipalidade, né, que é Desenvolvimento Rural Sustentável, Rede de Assistência Técnica, Apoio ao Agricultor, a Tecnologia Propriedade Pequeno, Calificação, Certificação, Comercialização e Marketing. Então, isto é o responsável por ter uma nova agricultura familiar em La Cuenca. Posso dizer que é isto. Más de 20 grandes ferias regionales de productos de la agricultura familiar, todo el día, todas 2 por semana en la ciudad de las municipalidades entonces, pero también en la merienda escolar y todo lo más. Plantas medicinales, recuperamos los saberes más originarios y populares de las plantas medicinales, capacitación de personas, puesto de salud con fitoterápico. Quiero decir una cosa que acá Costa Rica es riquísima, que tiene una biodiversidad exuberante. Tenemos municipalidad que 13% de los gastos con hiperdía cerraron por el trabajo preventivo con fitoterápicos. Es que estamos dominados por la gran industria farmacoquímica, ¿no? Y una cosa que floreció mucho es la cosa de género. Son liderazgos femeninos en las principales acciones que tenemos. Para dar un ejemplo, muchas veces personas preguntan, agregamos acá a la cosa de salud, cultivando saberes de salud, tiene 813 mujeres y solamente 18 hombres. Y el movimiento que es cultivando saberes y salud, que hay una red de todas las municipalidades. Es con los pescadores, crear producción de pescado en tanque red, pero tenemos un estudio muy fuerte. Me permita decir que no queremos ser como está se pasando con Chile, un problema grave con la cosa de salmón, porque hicieron grandes haciendas acuáticas y hay complicadores de manejo, de desechos de pescado y todo lo más, y con enfermedad, mucho antibiótico. Entonces, por eso tenemos un estudio de 4.000 páginas diciendo dónde se puede colocar esto y dónde no se puede. Ese con los afrodescendientes, las comunidades quilombolas que se habla, con el patrimonio cultural regional, con las comunidades indígenas. Mira, tenemos incluso comunidad indígena que tiene producción de pescado, no solamente extrayendo, la cosa del comité cultural, con los colectadores de basura, 25 asociaciones, 3 grupos, ¿no? La cosa de ciudad sostenible, agregamos a 4 años el programa que hay en Brasil de la red brasileña,
que es la plataforma de ciudad sostenible, que hablé un poco con usted cuando estábamos ahí con la ministra, que es los 12 ejes de plataforma de ciudad sostenible. Si usted es del alcalde y tiene la alcaldía cumplido con cada uno de estos o algunos de estos y la meta, muchas veces recibe la estampa o el premio de categoría, etc. Con los alcaldes y alcaldías, en fin. Y con eso aterrizamos también los EDS, que estoy terminando para decir que por ejemplo, este programa que está espectacular, podemos decir hoy, está, por ejemplo, acá atrás.